Shalom, shalom, barajot lekulama nishma, mani anim, ma yesh, ma ein, hakol beseder, eise yofi. Saludos, bendiciones. Muchos me han preguntado, bueno, ¿por qué hago todos estos saludos? ¿No? Ma yesh, ma ein. Y bueno, es un homenaje, es un homenaje. Había este chico norteamericano, judío norteamericano, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y era una persona, el alma de la fiesta, ¿no? Digo, no lo conocí personalmente, una vez se sentó en la mesa y digo, nos sentaron en una mesa, en una boda con unos judíos ortodoxos, ¿no? Y todo el mundo estaba así callado, serio, ¿no? Y entonces este chico de pronto le sacó plática al rabino y al otro judío y jajaja, ja, ja, y de esos que cambian el ambiente. Y era muy curioso porque siempre que saludaba usando muchos sinónimos, ¿no? Maín, Mayesh, Macará, ¿cómo estás? ¿Qué hay? ¿Qué onda? ¿No? Así. Y bueno, cuando fue el atentado en la Universidad Hebrea, falleció y era una buena persona, una gran persona. Entonces cada vez que saludo así, Mayesh, Ma'ein, Makara, Mahadash, lo recuerdo. Entonces es un tipo de homenaje a esta gente valiosa que en algún momento en la vida nos ha dejado algo, ¿no? Quizás no aprendí de él, sino su gozo, su paz y todo lo bueno en la vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy vamos a ver un tema muy interesante y muy importante. El título es Águila o León, ¿no? Básicamente sobre onirismo profético bíblico, el libro que estamos nosotros analizando. Vamos primero a ver estos términos también muy importantes para describir lo que son los sueños. Son términos bíblicos, básicamente términos hebreos que la escritura utiliza para describir cuando una persona tiene un sueño o una visión. Vamos a tener básicamente estos tres que son de la misma raíz. Si vemos, bueno, Hasá, Gesión, Mahasé, todos vienen de la misma raíz hebrea, ¿no? Que quiere decir, básicamente se interpreta como visión. Y en el contexto de los sueños, bueno, la palabra es distinta, viene de halom, halom, halam, soñar, sueño, la persona que sueña, etcétera, etcétera. Básicamente son los términos que se van a utilizar cuando uno tiene algún tipo de visión, algún tipo de soñación, algún tipo de revelación. Y palabras más, palabras menos, hay otros términos, pero básicamente estos son los que se utilizan. Hasá, Gesión, Mahasé, Halom, y todos comparten la misma raíz de Hasá, ¿no? Si vemos aquí es una Het, una Zain, aquí está Hasá, aquí está Hasá, bueno, digo, Halom no, estos tres son más o menos similares. Bueno, algo muy importante en griego, en el Nuevo Testamento, el término que se usa es éxtasis, éxtasis, ¿no? Básicamente, cuando una persona tiene un éxtasis, hoy lo entendemos, es una visión. Puede ser un sueño, cuando una persona está recibiendo algo, es un sueño. Ahora bien, toda visión, todo éxtasis o los sueños no, bueno, pero las visiones, los sueños también cuando llegan a ser revelaciones de Dios, todo sueño es considerado profético. Entonces, pasamos del ámbito de lo natural al ámbito de los dones espirituales. Y en esto debemos tener muchísimo cuidado porque estamos entrando en este rubro de la profecía, ¿sí me explico? Entonces, cualquier persona que tiene, dijimos, una majasé, un jalom o un éxtasis, de manera automática entra en el mundo sobrenatural de la profecía. Por esto es bien
importante y es lo que vamos a ver durante este curso, durante mi libro de onirismo profético. Primero distinguir cuándo es en la carne, ¿no? Cuándo realmente un sueño puede espiritualizarse y cuándo un sueño es profético, porque el compromiso es bastante fuerte. La palabra nos dice que no usemos el nombre de Dios en vano y a veces no entendemos el mandamiento y es un mandamiento bastante fuerte porque habla en hebreo de karat, de cortar o de exiliarte del pueblo de Israel, decir, de dejar de ser parte cuando uno habla o utiliza el nombre de Dios en vano. La verdad es que mucha gente emplea el nombre de Dios en vano y ni cuenta se da, ¿no? Le ponen nombres sagrados a sus negocios o hacen hasta canciones usando el nombre de Dios para hacer aeróbics y dice uno, papi, el nombre de Dios es para ser exaltado, no para actividades mundanas, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en la profecía. Cuando uno dice, así dice el Señor, o esto me mandó Dios, Dios dice, ups, ¿a poco yo dije eso, no? Algo que molesta mucho, por supuesto, es que alguien diga algo que uno no dijo, ¿no? Y no hay hasta demandas, lo hemos visto en la televisión, en todas partes, jamás dije eso y pum, demandota y es un problema. Ahora imagínate lo que hace Dios cuando usamos su nombre en vano, ¿no? Viene también Dios te demanda y dice el Nuevo Testamento, de toda palabra rema ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Y es la palabra de revelación o la palabra que usamos. Entonces, la importancia de recibir un éxtasis o una visión y discernir cuando es de Dios es crucial, ¿no? Porque el compromiso, las visiones y los sueños entran en este ámbito, en este mundo, en este universo profético y nos comprometen, ¿no? Nos comprometen y decimos, ups, vamos a ver de qué se trata esto. Y bueno, recordemos, toda visión y todo sueño, esto lo dijimos la vez pasada, todo está inspirado de dentro de nosotros hacia afuera. Entonces pasa por un tamiz que es nuestro cerebro, pasa por un tamiz que es nuestro cuerpo, nuestros órganos y bueno, decíamos los neurólogos lo ven como una actividad neuronal en el cerebro, pero no saben exactamente, ¿no? En qué neurona o dónde se guarda la información o cómo se generó. Es una actividad cerebral. Entonces, lo que necesitamos primero es entender que toda actividad onírica, toda visión, todo éxtasis, primero debe pasar por este tamiz y entender que conlleva una responsabilidad muy grande para su portador. Vamos a ver, el término que se utiliza para describir un profeta es el término navi. Navi en hebreo viene del verbo hevi, que es traer, ¿no? El que trae la voluntad de Dios de lo alto o el que trae la revelación. No es el que la recibe, no es el que eh, se le revela, es el que la trae, ¿no? Es una acción como de traer. Y bueno, dependiendo del sueño o de la visión profética, de acuerdo a Amós 3:8, compara al profeta con el rugido de un león. Dice, ¿quién? Si Jehová Dios habla, ¿quién no temerá? ¿No? Si el león ruge, ¿no? ¿Quién no va a estremecerse? Entonces, básicamente, la Biblia hace dos grandes divisiones de visiones proféticas. El profeta que es como león y el profeta que es como águila, ¿no? Vamos a tener otra cita. Déjenme ver en dónde está. El profeta como águila con base en Deuteronomio 32:11. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Básicamente,
el león tiene una visión local, ¿no? Va a tener una visión local, ¿no? El profeta león sobre su comunidad, sobre la familia, sobre la iglesia, y el profeta águila lo que va a tener es una visión más amplia del mundo. Entonces, en esto debemos ver cuál es la visión que estás recibiendo. Hay gente que recibe visiones, sueños, y son muy, muy particulares, ¿no? Para una comunidad, para su familia, para lo que sea. Entonces, bueno, entran dentro del ámbito de los leones. Ahora bien, nos dice la escritura en la historia de Abraham, déjenme ver si tengo la cita, Génesis 15:2, cuando Abraham estaba esperando a que se le apareciera Dios después de tener este sueño y esta visión, el hombre soñó con un ait. ¿Qué es un ait? Es una palabra, es un término que puede significar halcón, que puede significar carroñero, a veces se lo utiliza como sinónimo del águila. Y esto nos habla de una especialización dentro de la profecía, ¿no? Abraham no era un profeta águila, era un profeta halcón, es decir, el hombre tenía una especialidad. Con esto te quiero decir que hay muchísimos tipos de profecías, hay muchos tipos de revelaciones divinas y todas entran dentro del ámbito de lo profético. Por eso también debemos ser muy cautos. En los 25 años que llevamos como pastores, hemos visto gente con mover profético muy específico, ¿no? Unos ven una cosa, otros ven otra cosa, unos reciben una palabra, otros son más simbólicos, unos usan banderas, otros reciben otro tipo de visiones. Entonces, bueno, básicamente, León, águila, y cada uno va a tener distintas especificaciones. Esto quiere decir que lo que hace una persona no tiene por qué hacerlo otra persona, o el don o la visión que recibió una persona no tiene por qué ser el mismo don que recibió la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, no se pueden encasillar en un solo tipo, y esto es bien importante. Vamos a poner un ejemplo. Si un profeta tiene, por ejemplo, visiones sobre lo que sucede en Medio Oriente, ¿no? Vamos a subrayar Medio Oriente, está aquí. Bueno, mucha gente siempre me pregunta, ¿cuál es la península de Anatolia, no? Miren, a mí me enseñaron que era como una persona hincada y que estaba orando, ¿no? ¿No? Está como una persona hincada, está orando, y justamente en los brazos sostiene la península del Sinaí, que es donde está Israel, ¿no? Entonces, bueno, por eso me la aprendí. Toda esta región es la península de Anatolia. Esto es básicamente Medio Oriente, ¿no? Entonces, digamos que un profeta tiene una especificidad sobre Medio Oriente, pero no sabe nada de lo que ocurre en Brasil o en América, ¿no? Porque es un llamado bien específico solamente para Medio Oriente. Y esto es bien importante porque nos habla también de nuestras limitaciones. ¿Sí me explico? Si tienes una visión de Medio Oriente, pues bueno, entonces no te metas en algo que no te compete, porque puede que haya algún error o alguna equivocación. ¿Sí me explico? Esto es bien, bien, bien importante. Conocer nuestras limitaciones nos va a ayudar, uno, bueno, a superar nuestros errores, pero dos, a reconocer cuál es el llamado que Dios nos está dando a nosotros. Entonces, sucede muy a menudo, dices, uy, ya empezó la guerra entre Rusia y entre Ucrania, ahora sí es la tercera guerra mundial. Dices, papi, y no sabes ni lo que está pasando en tu país y te quieres meter en cosas internacionales que no tienes esa visión de águila. O sea, eres un profeta león, pues quédate como profeta león, si no tus profecías van a fallar y vas a caer en descrédito. La mayoría de la gente cae en descrédito
por no reconocer sus habilidades, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante reconocer cuál es la revelación totalmente particular que recibimos de Dios y conocer también nuestras limitaciones. Eh, ah, uy, no se cargó completo, bueno, quién sabe. En esto iba a mencionar mi libro de Intifada. Por ejemplo, en mi libro, el planteamiento principal sobre el conflicto en Medio Oriente, y es una conclusión bastante dura, y lo escribí en el 2020, es que básicamente la única solución al conflicto era integrar a los exjordanos, ¿no? A la sociedad israelí y suprimir los estados o los intentos de crear una nación palestina, ¿no? Y dije yo, "Ay, me van a apedrear por esto", pero finalmente en el 2024, cuando empezó la incursión en Gaza, esa es la visión de Israel, ¿no? Israel quiere suprimir los territorios de Gaza e integrar a la sociedad civil. Bueno, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Hay quien dirá, sí, a otros los mandan, ¿no? A Europa o los están regando por ahí. Bueno, claro que sí. No podemos justificar, ¿no? A veces las acciones genocidas. Lo único que estoy diciendo es que la visión escrita en el libro de, de Intifada en el 2020 o en el 2018 preveía o veía eso, ¿sí me explico? Y la pregunta es, bueno, ¿soy profeta o qué? ¿O cómo supe lo que iba a suceder? Bueno, simplemente viví en Medio Oriente, ¿no? Y sé cómo se manejan las cosas, vi el conflicto y dije, esto no tiene una solución, no es posible un Estado doble compartiendo el mismo territorio. En política esto es imposible. Entonces, hay una visión global. Cuando estalló el conflicto con Irán, mucha gente también me decía, pero pastor, viene la segunda, la tercera guerra mundial, el acabose. Dije, no va a pasar absolutamente, absolutamente nada. Israel bombardeó, Estados Unidos bombardeó y van a seguir con ataques terroristas. Bueno, como tengo esa visión, soy profeta. No, simplemente un país que usa terroristas pues, es porque no tiene la capacidad bélica para un enfrentamiento directo. Si tuvieran esa capacidad, ya lo hubieran hecho desde hacía mucho, ¿no? Entonces mandan células terroristas que es barato. Entonces, esto es importante porque hay gente que quisiera profetizar sobre Medio Oriente. Oh, sí, no, yo estoy viendo lo que va a pasar en Medio Oriente, pero no tienen esa revelación de Dios. Su revelación puede ser de león o de águila, ¿sí me explico? Puede ser de león o de águila. Y entonces dices, bueno, ¿cuál es la profecía que realmente estoy recibiendo? Déjenme ver si lo puse en otra parte. No, no, aquí está, ahora sí ya se cargó. Les digo que algo se estaba tardando ahí. Aquí está. Lo que dije en el 2020 es esto. La única solución al conflicto es integrar a los exjordanos a la sociedad nacional y suprimir el Estado de Palestina, con mucho respeto a la gente que vive ahí. Realmente yo vi cómo palestinos, como árabes y judíos convivían en paz y se amaban en las ciudades del norte. Entonces, si es posible, en el libro decía, bueno, hay que empezar toda una campaña de sensibilización, ¿no? De derribar el amor al nacionalismo. No, bueno, Netanyahu tomó otra vía, dijo por la fuerza y ¡pum! No y me vale nada de sensibilizar y lo tomo y se suprime el Estado de Palestina. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Lo más probable es que Israel siga con esta misma política hasta que acabe con Gaza. Pobres de los niños y de las mujeres son los que más sufren y muy probablemente quiere integrar también a los territorios de Cisjordania. ¿Cuándo va a pasar esto? Quién sabe, ¿no? Pero sería mejor que leyeran mi libro y que lo hicieran de forma pacífica, amorosa, ¿no? Integrándose como hermanos unos a otros. Y esto es bien importante
porque no soy profeta. Ahora, ¿por qué ningún profeta vio esto? Es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Por qué ningún profeta vio venir el COVID? ¿Por qué ningún profeta vio venir la guerra con Rusia y con Ucrania? ¿Sí me explico? Y digo, profetas internacionales que dicen tener la revelación de Dios y demás, ¿no? Porque no conocen sus limitaciones. Y dos, es algo bien, bien importante que sucede muchísimo en las iglesias y esto tiene que ver con el término matif. Matif se traduce como destilar y se aplica en las Sagradas Escrituras muchas veces respecto de el profeta que prostituye o que cambia o que inventa la palabra de Dios. Hay muchas, ¿cuál es el término? Denuncias, hay muchas denuncias proféticas en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel, y dice, los profetas de mi pueblo nomás dan a tole con el dedo, ¿no? El rey quiere escuchar buenas noticias, pues le damos buenas noticias al rey, ¿no? El rey quiere escuchar que todo va a salir bien, pues le decimos que el rey va a salir bien. Dice, pero están destilando, ¿no? Lejatif es un jifil, están eh, eh, matif, lejatif no es un piel, están destilando la palabra de Dios, es decir, ni siquiera la están recibiendo bien. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué se les fue de lado, ¿no? El COVID, ¿no? Y en vez de decir, bueno, no se preocupen, hermanos, y dar seguridad, metieron hasta terror, ¿no? Escuché a este pastor internacional diciendo, yo cuando llego a mi casa me desnudo todo y mi esposa mete la ropa en una bolsa y la echa a la lavadora y después me rocía, no sé, cloro, ¿no? Para evitar el contagio con el COVID. Y digo yo, bueno, ¿y dónde estaban tus, no, la cobertura de Dios? O sí, hermano, confía en el Señor. Y se vino la pandemia y todo el mundo entró en pánico y entonces empezaron a profetizar. Oh, así dice el Señor, métete en tus aposentos por un rato en lo que pasa la ira. ¿Sí me explico? Entonces dices, realmente era palabra de Dios. ¿Por qué no pudieron saber lo que estaba ocurriendo? Y esto nos lleva a otro problema en la iglesia protestante moderna, que es no entender por qué Dios te está dando un don profético, por qué Dios te está mandando una visión. La mayoría de los profetas lo que quieren es dirigir y controlar la vida de un individuo o de una congregación, ¿no? Y haga esto y haga aquello y ahora haz esto y haz lo otro. Y es algo totalmente eh, que no es de Dios, no es antibíblico, antidivino. Digo, el que quiere controlar nuestras vidas es Satanás, ¿no? Gente manipuladora. Entonces, bueno, ¿por qué se da este tipo de manipulación? Porque te da un cierto estatus de poder, o si está haciendo lo que yo dije, uy, no lo hagas y vas a ver cómo te va, ¿no? ¿Sí me explico? Y entonces se da la profetitis y se da la manipulación y se da el control. Muchas iglesias que empezaron con moveres reales proféticos dijeron, basta por los abusos que se estaban cometiendo en sus congregaciones, ¿no? Por el, oh, así dice el Señor, y no los bajas de así dice el Señor, dice, oye, espérame, papi, ¿no? Y cuidado, primero con levantar la mano, hay toda una sentencia, creo que está en Ezequiel, cuando dices, así dice el Señor, y Dios no dijo, ¿no? Porque estás hablando en nombre de Dios, ¿no? A mí hasta miedo, en serio, hermanos, me da, cuando escribo un libro, nunca digo esto me lo reveló Dios, digo, la lectura que yo hice del libro, ¿no? Es esta, o sea, líbreme Dios, al rato voy a decir, Dios, yo nunca te dije eso, como que yo te lo revelé, ¿no? Sí me explico. Entonces esto nos da una humildad, ¿no? Reconocer, mira, me parece, ¿no? Creo, ¿no? Señor, por favor, digo, he recibido
en 25 años algunas palabras proféticas, algunas acciones proféticas, qué hacer, ¿no? Señor, ¿qué hago? Jalo para la derecha, jalo para la izquierda, y normalmente le pregunto, papi, soy bien burro, ¿no? Dame una confirmación 4 o 5 veces para que estés seguro de tu don. Entonces, esto es acercarnos con temor y con temblor. Otro problema en la profecía, fíjate, en el libro hago la comparación entre la visión que tuvo, me parece que fue el rey Ezequías, si no, bueno, lo buscan, déjenme ver a ver si lo encuentro, no lo encuentro. Bueno, todo está en el libro. Creo que es Ezequías, el que recibe una visión y le dice el profeta, mira, tú vas a estar bien, pero tus hijos van a ser eunucos y van a servir al rey de Babilonia y no, y voy a conquistar Israel y lo voy a destruir. Y el rey dice, ah, mira, me vale, con que todo esté bien en mi tiempo, con eso es más que suficiente, ¿no? Con eso me conformo, qué bueno, a mí qué me importa lo que le pase a mis hijos, a mis nietos, que ni voy a ver, ya voy a estar muerto, ¿no? Mientras yo esté bien y mi reino sea de paz, qué bueno. Y muchos profetas caen en el ahora, ¿no? Nada más en el problemita, voy a dirigir la vida de este individuo ahorita, ¿no? Y dejan de ver más allá. Lo comparo, esta visión miope con la visión de Abraham. Abraham recibió una visión profética para los siguientes 500 años de su descendencia, ¿no? Abraham le dijo, oye Dios, quiero un hijo, y Dios le dijo, mira, no nomás te voy a dar un hijo, te voy a dar una descendencia que hasta en los 500 años va a servir a un pueblo, a los egipcios, y después yo voy a liberar con brazo duro. ¿Te imaginas la revelación? Yo creo que el hombre, Abraham ha de haber dicho, mira, me conformo con que me des a mi hijo, ¿no? O sea, ¿qué me interesa lo que pase 400 años después? Si voy a estar bien muerto, ni lo voy a ver y voy a estar bien ocupado en asuntos espirituales, claro, pero la visión la recibió para el futuro. ¿Por qué no hay profetas que profeticen hoy en día para los siguientes 100 años? ¿No? ¿Por qué no hay profetas que te digan siquiera lo que va a pasar en los siguientes 50 años? Uno de los problemas, digo, es ¿no? Estamos centrados en el aquí y en el ahora, como el rey Ezequías, diciendo, no me importa ni lo que pase a mis hijos ni a mis nietos. Este es un pensamiento racional del Homo sapiens, ¿no? Por eso llevamos a la desertificación, ¿no? A acabarnos los ríos, los recursos, a no planificar las calles, porque nadie pensó que en 100 años, ¿no? Íbamos a ser millones de personas habitando en la Ciudad de México. Veo las fotos de apenas hace 100 años y las grandes avenidas vacías, todo era bosque. Dije yo, Dios mío, ¿cómo crecimos tanto en tan poco tiempo? Y ahora el tráfico es horrible, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos vemos unas avenidas gigantescas de 6 carriles, de 12 carriles, y tienen espacio todavía para crecimiento, porque hubo gente, digo, no tenían revelación profética, pero dijeron, si en un futuro crecemos tanto, vamos de una vez a hacer la avenida super ancha, ¿no? Aquí cuando quisieron hacer los ejes viales, tumbaron casas, porque dijeron, ay, es que no pensamos en la necesidad de hacer ejes viales, no hicieron un tiradero de casas para construir los ejes viales. Es una falta de previsión futura del Homo sapiens. Y otro gran problema del cristiano es que somos bien apocalípticos, ¿no? Cada año hay uno que dice, ahora sí ya viene, yo ya vi a Cristo que viene en mayo, ¿no? Y viene destrucción, y viene muerte, y viene esta chica, acaba, que se dice ser profetisa, le vino a decir a mi esposa, no, pastora, Dios me acaba de mostrar algo terrible, compre garrafones de agua, porque se viene tremenda la cosa aquí en México, y hágase de despensa y latas y todo, porque se va a poner bien feo. Y me dijo mi esposa, ¿cómo ves? Le dije, no, pues qué flojera. Vi documental de estos que se preparan para el apocalipsis, y tenían una bodega llena de papel de baño, de latas, de no sé qué, pero enorme, enorme, una bodega no sé de cuántas hectáreas, gigantesca, y decía el muchacho,
con esto sobrevivimos un año. Dije, ¿en dónde metemos tanta agua? ¿No? O sea, dejamos de ser iglesia, ¿no? Metemos papel de baño y agua, no para sobrevivir un año. Pues bueno, nos fuimos a Orlando, regresamos, nos fuimos a Japón, regresamos, y obvio que no pasó nada, ¿sí me explico? Le digo a mi esposa, en un momento de verdadera crisis, vienen y te roban todos los víveres que tienes, ¿sí me explico? Porque la gente, ese tiene, órales, ¿no? Y que me compro una escopeta también, una ametralladora, ¿sí me explico? No puede uno vivir en eso. Y bueno, el problema es este, que somos increíblemente apocalípticos y queremos ya que el fin venga, ¿no? Ya viene el fin y no vemos para el futuro. El profeta Leví, recuerda, trae la revelación de Dios, se mete a buscar la presencia de Dios y dice, Señor, muéstrame cuál es tu revelación. Por eso es tan importante que distingamos cuando nuestros sueños son en la carne, ¿no? Cuando los sueños se pueden espiritualizar y cuando realmente son sueños divinos, ¿no? En este libro vamos a aprender a ver, a entender los sueños. Digo, aquí yo no digo cuál es sueño divino y cuál es no. Eso tú lo vas a discernir de Dios cuando realmente te metas, pero sí es muy importante uno que entiendas primero que cualquier sueño o visión, si es divina, entonces te estás entrando en el ámbito de la profecía. Y dos, ¿no? Expande tu visión, no caigas en el profetismo moderno con una visión miope de control, ¿no? Sino busca realmente cuál es la revelación de Dios para la nación, ¿no? Si eres un profeta león, para tu familia, Abraham recibió una revelación para su descendencia que además iba a impactar el mundo, ¿no? Se iba a convertir en las 12 tribus de Israel y era una revelación para los siguientes 500 años. ¿Por qué no hay, por qué, por qué nada más los profetas del mundo, Nostradamus y toda esta gente hacen revelaciones para los siguientes 1000 años? ¿Dónde están los hombres de Dios y la revelación divina? Necesitan meterse realmente en el espíritu para traer esa revelación y decir, oh, el Señor ya me mostró lo que va a pasar en 100 años, ¿no? Lo que va a pasar en 500 años, o una visión león para tu familia. Mira, tu descendencia en 100 años va a vivir en Nueva Zelanda y van a ser los pobladores de Australia o qué sé yo. Sí me explico, algo con más impacto que dirigir la vida de una persona o de un individuo, ¿no? Haces todo, así dice el Señor, cuando el Señor ni siquiera lo mandó. Ahora sí, la otra semana les prometo que empezamos ya de lleno con las interpretaciones de sueños y visiones, pero sí es muy importante antes concientizarnos de la responsabilidad tan grande que significa recibir una visión, del peligro que digas así dice el Señor, ¿no? Realmente a mí me da terror decir eso, y de que entiendas cuándo verdaderamente es de Dios y cuándo no. Eso lo vemos en la siguiente semana. El Señor les bendiga a todos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y esté avivando ese don profético, esas visiones, esas señales, con las pruebas indubitables que les van a seguir. Amén y amén.